En el mundo de la Fórmula 1, los test secretos son el terreno donde los verdaderos pilotos demuestran su temple lejos del espectáculo mediático. Son esos escenarios ocultos del ojo público donde nacen las decisiones más controversiales, los rumores más escandalosos y, en ocasiones, las leyendas más inesperadas. Pero lo que sucedió esta mañana en un circuito privado en Europa ha dejado a todos los involucrados, y ahora a ti, con más preguntas que respuestas. Porque hoy, Checo Pérez, el piloto mexicano que muchos han intentado dar por acabado, protagonizó una escena que ha hecho tambalear la estructura misma de Mercedes y ha desatado un terremoto silencioso en el paddock. Sí, Checo. El mismo que muchos creían que estaba condenado a vivir a la sombra de Max Verstappen. El mismo que en redes sociales es subestimado día tras día por una parte de los fanáticos que creen que su carrera está cerca del ocaso. Hoy, en un test privado organizado por Mercedes con el objetivo de probar a su joven promesa Andrea Kimi Antonelli, Checo no solo estuvo presente, sino que humilló a la joven estrella italiana en condiciones iguales de neumáticos, carga de combustible y simulación de clasificación. Lo que empezó como un test para evaluar al posible reemplazo de Hamilton, terminó siendo una lección magistral de experiencia, manejo y temple por parte del mexicano. Quédate hasta el final para descubrir el verdadero secreto de Checo Pérez, porque lo que ocurrió hoy podría cambiarlo todo, su futuro, el de Mercedes y quizás incluso el de Red Bull. El evento ocurrió en el más absoluto de los secretos, en una pista cerrada al público y sin cobertura oficial de la FIA, pero como siempre, en la Fórmula 1 no hay secreto que dure demasiado tiempo. Gracias a fuentes internas del equipo alemán, se ha filtrado información precisa sobre lo que realmente sucedió. Mercedes organizó esta prueba no solo para seguir puliendo a Antonelli, su nuevo diamante en bruto, sino también para tantear a pilotos con experiencia que puedan aportar solidez al equipo en caso de que el debut de Kimi se retrase o no cumpla con las expectativas. El nombre de Checo apareció entre las opciones, y aunque pocos pensaban que aceptaría, Pérez no solo dijo que sí, sino que lo hizo con una sonrisa en el rostro. Desde su llegada al circuito, el mexicano se mostró relajado. No tenía nada que demostrar, y justamente por eso, demostró todo. Los ingenieros de Mercedes, acostumbrados al perfil más técnico y frío de sus pilotos, se sorprendieron con el enfoque meticuloso pero cálido de Checo, que en apenas media hora ya se sabía los nombres de todos en el garaje. Para ellos, era solo una sesión más. Para él, era una oportunidad silenciosa para dejar una huella imborrable. La pista elegida fue el circuito de Navarra, en España. Una pista poco conocida a nivel mundial, pero con una variedad de curvas que la hacen perfecta para simulaciones técnicas. El plan era simple. Kimi Antonelli saldría primero con el W15 adaptado para test, con especificaciones intermedias, y luego lo haría Checo. Cada uno tendría 3 tandas de simulación de clasificación. Todo bajo condiciones controladas, con telemetría independiente y vigilancia estricta de los ingenieros. Antonelli comenzó su tanda con fuerza. El joven italiano es rápido, eso es innegable. Su paso por la Fórmula 2 lo ha convertido en una de las mayores promesas del automovilismo, y Mercedes lo sabe. Su primer stint fue sólido, marcando un tiempo que dejó satisfechos a los ingenieros, 1:24.632. En su segunda tanda bajó a 1:24.210. Y en la tercera, tras una corrección de setup, marcó un impresionante 1:23.994. Todos aplaudieron. Toto Wolff, que no estaba presente, fue informado por teléfono. Había sonrisas. Hasta que entró Checo. El silencio en el paddock privado fue casi total cuando el mexicano se subió al monoplaza. No había cámaras, pero los móviles internos del equipo comenzaron a grabar discretamente. La primera vuelta de Checo fue simplemente limpia, 1:23.882. Ya en la primera intentona había superado al mejor tiempo de Antonelli. Pero eso no fue todo. Su segunda tanda fue un ballet mecánico, un despliegue de control absoluto, frenadas quirúrgicas y una gestión de potencia que hizo que incluso algunos ingenieros se miraran entre ellos con asombro. Marcó un 1:23.410. En ese momento, los datos comenzaron a correr por el sistema interno. Algunos no podían creerlo. Un piloto que no conocía el coche, que no estaba en su equipo, que había dormido poco y que venía de un calendario apretado, estaba superando por más de medio segundo a su rival directo. Y aún faltaba su tercera vuelta. Pero antes de eso, ocurrió algo más interesante. Mientras los mecánicos hacían ajustes mínimos al monoplaza, Checo se acercó a Antonelli, que observaba las pantallas en silencio. No hubo arrogancia, no hubo burla. Le dijo, en voz baja pero firme, tienes talento, pero la velocidad no lo es todo. Aprende a leer el coche. Escucha más y habla menos.
Mercedes merece algo más que un pie rápido. Nadie se atrevió a intervenir. Fue una frase dicha con respeto, pero cargada de significado. Antonelli, según testigos, se limitó a asentir con una mezcla de respeto y desconcierto. La última tanda de Checo fue brutal. El mexicano salió con los neumáticos un poco más fríos debido a una pequeña demora, lo que normalmente habría afectado el rendimiento. Pero no. En ese giro final, Checo hizo algo que dejó sin palabras incluso al jefe de telemetría del equipo. Marcó un 1:22.963. Casi un segundo más rápido que Antonelli. Los ingenieros se miraron entre ellos. Algunos sonrieron. Otros simplemente se quedaron en silencio. Y uno de ellos, según las fuentes, dijo en voz baja: «Este tipo es otra cosa. No solo es rápido. Es inteligente. Es completo». Pero eso no fue lo más impactante del día. Porque el verdadero secreto de Checo Pérez no está en ese último tiempo de vuelta, ni siquiera en su capacidad para manejar bajo presión o su experiencia. Lo que ocurrió después del test dejó a todos aún más desconcertados, y tiene que ver con una conversación que tuvo lugar detrás del box, entre Checo y un hombre al que muy pocos reconocieron al principio. Ese hombre, de baja estatura, con gafas oscuras y un acento británico inconfundible, no era un ingeniero más. Era James Allison, el actual director técnico de Mercedes, uno de los cerebros más respetados de la ingeniería automotriz en la élite del automovilismo. Y no estaba allí solo por curiosidad técnica. Estaba allí por una razón específica: evaluar el temple y la preparación de Antonelli en condiciones reales contra un rival experimentado, sin que el joven supiera que aquello era una especie de examen encubierto. Pero la jugada se volvió en su contra. James no pudo evitar interceptar a Checo una vez que éste se bajó del coche, aún con el casco en la mano, rodeado por 3 mecánicos que le agradecían su feedback técnico con asombro. Lo llamó a un costado del paddock, lejos de los oídos curiosos. La conversación fue breve, pero suficiente como para que luego, varios del staff de Mercedes comenzaran a preguntarse si el futuro ya no estaba escrito con tinta permanente. «¿Te puedo hacer una pregunta, Checo?», comenzó James, casi con tono de disculpa. «Por supuesto», respondió el mexicano con serenidad. «¿Por qué aceptaste venir aquí hoy, sabiendo que no era tu coche, ni tu equipo, ni tu futuro el que está en juego?» La respuesta de Pérez fue tan simple como devastadora. «Porque estoy harto de que me subestimen. Y porque sé que todavía no he dicho mi última palabra en esta categoría». Esa frase fue como un puñal elegante al orgullo de muchos dentro del paddock. Checo no había ido a pedir trabajo. No había ido a buscar aprobación. Había ido a recordarles a todos, de forma sutil pero inequívoca, que la experiencia, la inteligencia en pista y el control emocional no se compran, ni se heredan, se forjan. Y él, después de 13 temporadas en la Fórmula 1, había llegado al punto exacto donde ya no necesitaba probar nada, pero aún así podía demostrarlo todo. Por supuesto, las repercusiones no tardaron en llegar. En cuestión de horas, la noticia comenzó a filtrarse por los canales internos de los equipos. Red Bull, enterados del test, iniciaron su propio protocolo de control de daños. No podían permitir que uno de sus pilotos esté ayudando, y encima brillando, con un rival directo como Mercedes. Pero lo curioso es que, según fuentes cercanas a Helmut Marko, la reacción no fue de enojo, sino de alarma. Marko, que suele ser duro y directo, habría dicho textualmente: «Si Mercedes le pone una oferta seria sobre la mesa, Checo se va. Y esta vez no volverá». Mientras tanto, Antonelli fue visto saliendo del circuito con la cabeza gacha, acompañado de su representante y sin emitir palabra alguna. Para muchos, fue simplemente un mal día. Pero para los que estuvieron ahí, fue algo más profundo, un baño de realidad. La Fórmula 1 no es solo velocidad y juventud. Es guerra mental. Y en esa guerra, Checo demostró ser un general veterano que aún tiene mucha estrategia bajo el casco. Ahora bien, ¿qué hará Mercedes con esta información? Esa es la pregunta que desvela a más de uno esta noche. Porque aunque públicamente insistan en que su plan es debutar con Antonelli en 2026, internamente ya no están tan seguros. Hay dudas. Hay ruido. Y más aún, hay un informe técnico que circula dentro del equipo donde se detallan las diferencias de manejo entre ambos pilotos durante el test, y ese informe no deja bien parado al joven prodigio. En uno de los párrafos de ese documento, al que tuvimos acceso por medio de un contacto directo dentro del equipo técnico, se puede leer lo siguiente. La aproximación de Sergio Pérez al límite de adherencia del eje trasero fue superior, especialmente en curva media.
Su anticipación en frenada combinada con un aprovechamiento quirúrgico del grip lateral le permitió mantener una estabilidad que Antonelli no consiguió reproducir en ninguno de sus intentos. A igual carga y condiciones, la diferencia no es marginal, es estructural. Es decir, no se trata solo de tiempos. Se trata de lectura técnica, de sensibilidad con el coche, de experiencia con el balance dinámico en situaciones extremas. Y eso no se aprende en una temporada de F2. Eso no se entrena con simuladores. Eso se vive, y Checo ha vivido más de una década en la jungla de la Fórmula 1. Pero el verdadero impacto de este test secreto no es lo que quedó en los cronómetros o en los registros de telemetría. Es lo que podría ocurrir en los próximos días. Porque lo que muchos no saben, y lo que aún no ha salido a la luz, es que Checo no se presentó a este test por una llamada de Mercedes, sino por algo aún más misterioso. Una llamada que llegó desde un número británico, con un remitente que aún no ha sido confirmado, pero que los rumores indican que podría ser alguien muy poderoso dentro del entorno de Toto Wolff. Un intermediario. Alguien que no quería que el nombre de Mercedes se asociara oficialmente al test. ¿Por qué? Porque la prueba no fue solo una evaluación técnica, sino parte de una estrategia oculta. Una jugada que cambiaría por completo el tablero del mercado de pilotos para 2026. Y lo más inquietante de todo es que al terminar el test, cuando todos creían que Checo se iría en silencio por donde vino, ocurrió algo que dejó helados a los pocos que lo vieron. Porque en lugar de dirigirse al coche de transporte que lo esperaba en la salida del circuito, Checo caminó directo al tráiler de ingeniería, pidió hablar con el jefe de análisis de datos y le entregó una carpeta. Una carpeta negra, con el logo de Red Bull tachado con cinta adhesiva. ¿Qué contenía esa carpeta? ¿Por qué los ingenieros de Mercedes se quedaron en silencio tras revisarla? Y sobre todo, ¿por qué uno de ellos dijo, antes de cerrar la puerta, ¿esto lo cambia todo? La respuesta a esa pregunta es la clave de todo este escándalo. Y es ahí donde se esconde el verdadero secreto de Checo Pérez. Porque esa carpeta, que Checo Pérez entregó con la serenidad de quien sabe exactamente lo que está haciendo, no era un simple gesto técnico ni una cortesía deportiva. No. Dentro de esa carpeta había algo mucho más grande, más estratégico y más explosivo de lo que nadie en Mercedes imaginaba recibir ese día. Y lo que contenía no solo puso en alerta a los ingenieros presentes, sino que desató una conversación urgente con Toto Wolff apenas una hora después de la finalización del test. Según la fuente que estuvo dentro del tráiler en ese momento, el documento tenía más de 20 páginas y venía acompañado de una memoria USB. El encabezado del informe, escrito a mano por el propio Checo, decía lo siguiente. Propuesta de optimización integral para el W15 basándome en comparativa de dinámica longitudinal entre RB20 y W15. Aplicación sugerida, 2026 a 2027. Para uso exclusivo de Mercedes AMG F1. Sí. Has escuchado bien. Checo Pérez no solo hizo una demostración magistral en pista. También presentó un análisis técnico que, según los ingenieros que lo leyeron, tiene un nivel de detalle que rara vez se ve en un piloto activo. En él, el mexicano comparó las diferencias clave en la gestión de la energía, en la geometría de suspensión y en la estabilidad en curva de ambos monoplazas, basándose no en planos robados ni en datos internos, sino en su propia percepción como piloto y en su conocimiento acumulado durante años en equipos punteros. Esa carpeta, para decirlo con claridad, fue una declaración de guerra silenciosa. Una oferta velada. Una muestra de inteligencia, visión y experiencia que dejó helado a todo el departamento técnico de Mercedes. Uno de los ingenieros, según relata nuestra fuente, dijo esto al terminar de leer el informe. Este hombre no solo entiende el coche. Entiende el concepto completo del deporte. No es solo un piloto, es un estratega. Y ahí es donde todo cambia. Porque mientras los medios siguen hablando de si Antonelli debutará en 2026, si Sainz irá a Audi, si Hamilton podrá revivir su carrera en Ferrari, dentro de Mercedes hay otra conversación en marcha. Una mucho más confidencial. Una que gira en torno a un nombre que muy pocos tenían en el radar, pero que ahora está en boca de todos, Sergio Michel Pérez Mendoza. ¿Y qué dice Checo al respecto? Nada. Absolutamente nada. En su entorno, el silencio es absoluto. Cero declaraciones. Ni una sola palabra en redes sociales. Ni un gesto que confirme o niegue su participación en el test. Para el mundo exterior, sigue siendo el mismo Checo enfocado en Red Bull, luchando por puntos, aguantando la presión de estar bajo la sombra de Max Verstappen. Pero en privado, el Checo que vimos en Navarra no era un piloto en transición. Era un hombre con un plan. Un plan que, según las fuentes más cercanas, se gestó hace más de 6 meses,
cuando supo que la renovación con Red Bull para 2026 no estaba garantizada. Desde entonces, el mexicano comenzó a construir una red de contacto silenciosa. Visitas técnicas disfrazadas de encuentros informales. Conversaciones con ingenieros a puerta cerrada. Y ahora, esta prueba secreta, donde no solo venció a la joven promesa italiana, sino que dejó sobre la mesa una idea muy clara: está listo para algo más grande que ser el escudero de un campeón. En el paddock, ya se habla de que la jugada de Checo fue el movimiento más inteligente de su carrera. Y no porque haya brillado en una pista sin público, sino porque supo exactamente cuándo, dónde y cómo mover sus fichas. Sin necesidad de una campaña mediática. Sin arrogancia. Sin dramatismo. Solo con precisión quirúrgica y sabiduría acumulada. Ahora bien, ¿qué hará Mercedes con esta información? ¿Se atreverán a romper su plan a largo plazo con Antonelli para incorporar a un piloto veterano que ha demostrado que puede aún estar en la cima? ¿O preferirán quedarse con su narrativa de renovación, aunque eso implique sacrificar resultados inmediatos? La tensión dentro del equipo alemán ha escalado, y no es para menos. Porque aceptar a Checo sería admitir, tácitamente, que necesitan experiencia más que juventud. Que la era post-Hamilton no puede construirse solo con promesas. Y eso es un trago amargo para cualquier estructura que se considera líder. Pero lo más revelador aún está por venir. Porque lo que casi nadie sabe, y que apenas ahora comienza a circular por pasillos discretos del paddock, es que Checo recibió una segunda llamada la noche anterior al test. No fue de Mercedes. No fue de Red Bull. Fue de un personaje poderoso, con peso político y técnico dentro de la Fórmula 1. Y esa llamada, según las filtraciones, incluía una pregunta muy concreta. ¿Estarías dispuesto a construir algo desde cero, si te damos total libertad técnica y deportiva? Esa pregunta es una bomba. Porque implica que hay un nuevo proyecto en marcha. Tal vez un nuevo equipo. Tal vez un cambio radical en uno de los actuales. Y que Checo, lejos de estar terminando su historia en la F1, está a punto de comenzar el capítulo más importante de su vida profesional. El silencio de Pérez, ahora, ya no es solo prudencia. Es una estrategia calculada. Una pausa antes del golpe. Y cuando finalmente hable, cuando decida mostrar su verdadero plan, el paddock entero va a temblar. Porque hoy, en un circuito perdido de España, Sergio Pérez no solo venció a una promesa. No solo brilló más que nadie esperaba. Hoy, Checo demostró que el verdadero secreto nunca estuvo en sus manos. Estuvo siempre en su mente. Y por primera vez, el mundo está a punto de descubrirlo.